no se previene lo que no se conoce. Entonces muchos empleadores no saben que ahí puede haber una sustancia cancerígena. El tipo de exposiciones son múltiples en muchísimas actividades económicas. Cuando hablamos de algunos de estos factores desde el punto de vista ambiental, todos estamos expuestos, menos, más, dependiendo de muchas variables, circunstancias de nuestra vida, pero es crítico. Entonces, vamos a abordar el tema mirando esa perspectiva. Esta es la presentación que yo trabajé para esta participación. Está el título que se incluyó en la agenda, cómo defendernos de la de partícula, y está el título con el cual habíamos acordado desarrollar ese enfoque. Mirar un poco de la vigilancia epidemiológica, mirar las responsabilidades desde la perspectiva de los empresarios o las empresas y sus directivos, de los trabajadores, y cómo abordamos la calificación de un evento de este estilo. Para eso armé una agenda que me permite revisar inicialmente lo que es desde una manera práctica y sencilla, mirar qué es un sistema de vigilancia epidemiológica, entendido como una responsabilidad del empleador en donde exista el factor de riesgo, él debe tener esto. Eso tiene una componente que es el tema ambiental y la mirada de las personas, el seguimiento tanto del ambiente como de las personas. Un tema adicional que son la lista de responsabilidades de los empleadores, qué debe hacer la empresa, cuál es su obligación legal, y la responsabilidad de los trabajadores, que también tienen un compromiso que es ineludible, y finalmente contarles con qué criterios en nuestro país debe calificar el origen de un evento de origen laboral, y en el caso particular, pues de este tema que nos convoca. El sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional, esa sigla, hay quienes lo llaman programa, pero es un manejo de datos, tiene como característica que es eso, es recoger información dentro del ambiente como de las personas, analizarla, interpretar esto de una manera permanente, hacerles ese seguimiento para poder tomar decisiones frente a un factor de riesgo determinado. Y eso no es un tema nuevo, es un tema ancestral. Es decir, cuando se revisan datos como el papiro de Ebers, la Biblia, el Corán, el Códice Florentino, que fue famoso por el escenario en México, pues ha habido menciones de problemas de salud de las comunidades, las pestes, las plagas, las epidemias. Bernardino Ramazzini, que es una de las fotos que están aquí en el fondo de la pared de esta presentación, habla de problemas relacionados con el trabajo permanentemente. El primer cáncer ocupacional se hizo mucho más cercano que el tema de Ramazzini, el cáncer de escroto, que ese no es el tema de hoy, pero que está liderando como la necesidad de pensar que hay oficios, hay tareas en las cuales el riesgo de cáncer es significativo. Hablar de vigilancia epidemiológica quiere decir asumir como que esta definición simple es recoger datos, se llama información, para tomar decisiones. Y esa es como la obligación y la razón de ser de la vigilancia epidemiológica frente a un factor de riesgo crítico como el que estamos revisando hoy. ¿Cómo ingresa la gente allí? ¿Cómo le abrimos la puerta? ¿Qué es lo que quiero significar aquí? ¿Cómo deben ingresar las personas con un riesgo respiratorio a un sistema de vigilancia epidemiológica? Ese está definido en la guía de atención nuestra, la GATIS, relacionada con el tema, como que se incluye, pues es lo que está dicho aquí, todos los que han estado expuestos con motivo de su trabajo o ambiente laboral en cualquier momento de su vida, ojo con eso. ¿A qué? A agentes que han sido reconocidos como carcinógenos. Pero claves ahí, no sé, el asbesto, los hidrocarburos, el diésel, la emisión de los motores, polvos metálicos, en fin, el tema de la soldadura es un tema crítico muy importante. Soldadores es una familia muy grande de trabajadores que no aparece. Muy ocasionalmente tenemos diagnósticos asociables con este tipo de patología, como la siderosis o el mismo cáncer. Medir en el ambiente y monitorear cómo está el ambiente de lo que esta partícula que es el enemigo, entre comillas, de lo que estamos hablando, hay que mirarlo. Entonces, al hablar de vigilancia epidemiológica, pues nos toca mirar eso, ver cómo se está comportando el ambiente en donde están esas partículas. Entonces, se debe vigilar de manera permanente esos niveles para poder tomar las decisiones pertinentes y disminuir el riesgo, disminuyendo, diluyendo
la cantidad de lo que hay allí. Ojo con los niveles permisibles, ahí no nos vamos a demorar a enredarnos, pero esas sustancias tienen en la inmensa mayoría unos valores, dice que idealmente no deben superar determinado cantidad en el medio ambiente o la mínima concentración factible de tener, u ojalá cero en la presencia para que el riesgo se pueda concretar. Este señor que está aquí en esta imagen, pues está con muchos aparatos y cosas, pero está en un ambiente cortando ladrillos de algún tipo y está en un ambiente altamente contaminado. Hoy la innovación y la tecnología nos permite disponer de equipos y de aparatos como este tipo de aparatos que van a ayudar a mantener el monitoreo, el seguimiento de manera permanente en un ambiente. Por ejemplo, este aparato, el EarthThings, tiene la posibilidad de medir permanentemente algunas de estas factores, la concentración de CO2, los compuestos orgánicos volátiles, la cantidad de material particulado y la temperatura y la humedad que están en un determinado ambiente. Y hay aparatos mucho más sofisticados que ya tienen la posibilidad de medir 17 variables, incluyendo formaldehído, incluyendo sílice. Entonces, existe a partir de la investigación, de la innovación, herramientas que podrían ayudar a tener un indicador válido, si está todo estandarizado, si está todo calibrado, para hablar de cómo está comportándose un ambiente laboral en relación con lo que se está manejando allí en ese riesgo. Los resultados que pueden llegar de uno de estos aparatos, incluso al teléfono, para mantener la información al día de cómo está la temperatura, la humedad, la concentración de CO2, el material particulado, en fin, el formaldehído, por ejemplo, que es un riesgo significativo para algunos tipos de cáncer y que es muy usado en muchas actividades económicas. Y también existe la tradicional enfoque que hace higiene industrial, que es el monitoreo activo, mirando en las personas, monitoreando cómo es la posibilidad de la concentración de lo que está en su entorno, que él pueda respirar y medirlo para que pueda conocer en detalle la posible dosis que él está, a la cual está expuesto. Se debe vigilar entonces esos niveles ambientales que pueden llegar a ser inhalados al respirar, y existen este tipo de bombas y de instrumentación que se maneja por parte de personas expertas en el tema, higienistas, que van a hacerle seguimiento a través de la absorción de aire, de la misma calidad de que la persona está del trabajador está respirando, y obviamente el otro componente, el monitoreo en las personas. Y hablamos entonces aquí de sustancias que son denominadas biomarcadores, marcadores que permiten hacer seguimiento de algunas de las exposiciones. Quizá no a todas, porque no en todos los puede haber, pero en la inmensa mayoría del mundo laboral de hoy tenemos cómo hacer seguimiento a este tipo de situaciones en las personas. Esos biomarcadores pues son de diverso tipo. Puede ser la misma sustancia, uno puede hacerle seguimiento a, plomo en sangre, puede mercurio en orina, encontrar la sustancia como tal o los metabolitos o la transformación que el organismo haga de esa sustancia para, mediante esa gestión, hacerla más fácil de eliminar, los metabolitos. Entonces existe para cada uno de las sustancias de alto riesgo la posibilidad de acceder a medir ese tipo de metabolitos y analizándolos para conocer quizá la dosis que haya acumulado una persona, porque allí podría mirarse no solamente lo que tiene que ver con lo que ha respirado o olido o estado en contacto a través de la piel, una dosis más total. Es clave disponer obviamente de alguien que pueda ayudar con eso, maneje bien la toma de las muestras, la hora, en qué momento es conveniente, dependiendo de la dinámica de esa sustancia, para que sea representativo el dato. Entonces, esos indicadores pueden medirse entonces en la sangre, en la saliva, en fin, en otras sustancias que produce también en el sudor en algunos casos. Se usan entonces para evaluar el tema de la dosis, efecto, qué tanto se ha concentrado, cuánto tanto ha acumulado una persona.
Y esos biomarcadores pues son fundamentales para definir el rumbo que debe tomar la decisión frente a un trabajador. Son indicadores que para el análisis nuestro puede ser de exposición, de efecto, de susceptibilidad incluso, y se toma con base en esto decisiones desde la perspectiva médico-ocupacional de qué hacer con esta persona, cómo manejar el asunto y retroalimentar a quienes son responsables del control porque algo está fallando cuando las cosas son con una tendencia a crecer. El tipo de la muestra clave, lo mencioné. ¿Qué tipo de muestra es? ¿En qué momento de la jornada? Al final de la semana, antes, después, en fin, todos los datos que se requiere conocer de esto, que debe ser parte de los programas de salud ocupacional. Cuando hablamos de esta vigilancia, de hacerle seguimiento a una persona con este riesgo respiratorio, pues una historia ocupacional muy bien hecha, los oficios que ha desempeñado entre sus antecedentes, qué tipo de oficios ha elaborado, en el grupo de trabajo con el que yo laboro, se hace un recuento desde su primer oficio, se detallan muchas variables y características de cada uno de esos oficios a lo largo del tiempo, qué periodo trabajó en esa empresa, a dónde pasó, qué hizo, todo el detalle, y qué manipulaba, cómo era el escenario laboral. Y los exámenes médicos ocupacionales, pues que se deben realizar legalmente por lo menos cada año, y que dependiendo de algunas otras variables podrían ser más frecuentes si la exposición lo justifica o lo respalda. Y el énfasis pues tiene que ver con los indicadores del sistema respiratorio, de cómo se comporta su función pulmonar, en fin. La vigilancia, como dijimos, es mínimo de hacerla cada año, dependiendo de las características de la exposición. Pues dado el larga lista que tiene muchos de estos problemas, pues se considera que dependiendo de esa dosis teórica que puede darse, para que empiece a haber manifestaciones clínicas, puede hacerse a los 5, 10, hasta 20 años, para que se consolide y se pueda identificar. Hasta 50 años, en el caso del mesotelioma, hay publicaciones recientes que hablan de latencias de ese estilo, y en la experiencia de los casos que hemos visto, tenemos por lo menos un caso que tiene latencia de ese tamaño. 30 años laboré en una empresa con exposición al asbesto, se pensionó, ya lleva 20 años de pensionado y finalmente cuadro del mesotelioma pleural maligno. La vigilancia respiratoria, pues decimos ahí que debe conocerlo. Lo ideal es que el médico de atención primaria pudiera sospecharlo, pero sabemos que no es frecuente que el médico de atención primaria, es decir, la consulta médica básica que se ofrece, tenga conocimiento de riesgos ocupacionales, de enfermedades laborales, y se vuelve más sencillo el manejo, un manejo más sintomático que en detalle, porque las condiciones en las que se elabora pues no lo permiten de otra manera por el tiempo y porque no tiene esa información. Entonces, pero el médico ocupacional que asesora, que acompaña a una empresa, debe tener la certeza de encontrar ese caso lo más temprano posible. A todos los pacientes, trabajadores que tengan una alteración de estas, pues debe ser analizado desde esa perspectiva de la medicina del trabajo. Identificar la exposición previa de los agentes, todo el proceso industrial, considerar los factores para que se pueda sospechar muy temprano, lo más temprano posible, la posibilidad de eso. Y cualquiera de una placa sencilla o una placa con alguna alteración se vuelve crítica, urgente, y obviamente está, como se mencionó, como una prueba clave. El mesotelioma es parte del problema, muy frecuente entre las personas que estuvieron expuestas o han estado expuestas al asbesto. Hay países que ya plantean efectivamente que les falta 30 o 40 años de seguir viendo casos, porque todavía hay gente que no ha presentado el cuadro y que sí estuvo expuesta. Responsabilidades del empleador. La empresa en donde se manejan las sustancias pues tienen una responsabilidad legal. No son eludibles. El empleador tiene que diseñar y operar, en el caso nuestro, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que llamábamos el programa de salud ocupacional y que así se conoce en otros países, en Ecuador y en algunas otras partes. Es su deber
diseñarlo y ponerlo a funcionar. Y para que eso funcione, tiene que conocer las características de todas las sustancias que se emplean en esos procesos. No puede ser una excusa de que yo no sabía que eso era dañino, que era agresivo con la salud. Es obligación conocer y hoy no hay excusas realmente por el acceso a la información. Identificar con detalle las actividades, las tareas, oficios que son considerables, que se pueden calificar como de riesgo significativo, de alto riesgo, porque ahí hay una mayor obligación de vigilancia, de cuidado con esas tareas y con esas personas. Además de que hay otras opciones de marco legal nuestro de oportunidades para algunos trabajadores, una pensión anticipada que se está discutiendo porque no es lo más conveniente hasta ahora considerarlo, pero está vigente. Obviamente vigilar el ambiente para obtener el aire interior lo menos contaminado posible es su deber. Garantizar, cuando hablamos de trabajo decente, no necesariamente, no solamente es la silla y el buen trato, sino todo eso que no vemos y que permanentemente está en una fábrica, en una industria, lo más limpio posible, lo menos contaminado, es su obligación. Informarle al trabajador sobre los riesgos y los efectos potenciales de la exposición. Si el empleador dice que no sabe que eso es tóxico, pues ¿cómo va a transmitir la información? Es su deber informar a los trabajadores que esta sustancia tiene estas cosas, la debe manejar así y estas cosas no debe hacer frente a esto. Es clave esa responsabilidad. Poner a funcionar los sistemas de vigilancia epidemiológica requeridos de acuerdo con la presencia de factores de riesgo que lo exijan, que lo necesiten. Velar porque se realicen entonces, dentro de ese contexto, las mediciones ambientales, dando el apoyo necesario, analizar, corregir técnicamente para el control, entendiendo que control es en la fuente o en el medio, dónde se origina el problema y cómo llega hasta las personas, y que los elementos de protección son un complemento realmente para esto y no es la solución, a pesar de que en nuestro país o en muchos países lo que primero se hace es darle una cosa, un elemento de protección sin poder intervenir o analizar qué cosa sería mejor en la fuente o en el medio. Garantizar, por supuesto, la realización de los chequeos periódicos de los trabajadores, y es una obligación del empleador garantizar que eso se dé. Tomar las decisiones que tengan que ver con el tema, tanto técnicas como administrativas, para disminuir los riesgos críticos, contando con el apoyo de la ARL. En el caso de Colombia es así. La ARL tiene obligación de asesorar, de acompañar para que esto funcione. Y registrar y notificar casos de enfermedad laboral que sean identificados en la empresa, notificárselo a la aseguradora de salud, EPS, y a la ARL. Eso se vuelve un poco complicado tema por nuestro país porque hay diversas formas de mirar esa obligatoriedad que solamente se da que para las EPS y las ARLs, pero también es una obligación del empleador reportar accidentes y enfermedades. Si hay una buena operación, un sistema de vigilancia, de un sistema de gestión o un programa de salud ocupacional, debe tener muchas posibilidades de identificarlo temprano y obviamente reportarlo. En el otro lado de la moneda del trabajador, el trabajador también tiene responsabilidades y la primera es el autocuidado. Él debe entender que nadie mejor que uno puede cuidarse, que cualquier cosa que le hagan es un complemento a su actitud, a su cultura, su responsabilidad consigo mismo. Entonces, debe colaborar además apoyando el sistema de gestión o el programa de salud ocupacional de la empresa, participando activamente, conocer las normas preventivas sobre las sustancias que emplean sus tareas, la información que le debe dar el empleador, debe considerarla y no olvidarla, tenerla presente, actualizarse, cumplir estrictamente con las recomendaciones durante sus actividades. Esto no se puede hacer así, sino así, tiene que usar siempre esto, pues eso es una obligación cumplir. A pesar de la presión de la exigencia de la producción, él debe tener claro que no debe saltarse ninguna de las normas de prevención por ninguna razón, porque es su riesgo personal. Notificar la presencia de riesgos que sean para él o para otros trabajadores, obligación del empleador, del trabajador, estar pendiente de esto y hacerlo a tiempo por el conducto que está diseñado, que son los comités. Decimos que usar y cuidar elementos de protección que requiera emplear en sus tareas, eso son para su bien
debe usarlos correctamente y cuidarlos. Formar parte de los comités, si es elegido para esto, aportar ideas, tener la opción de discutir condiciones de riesgo y de hacerle seguimiento a datos, a información que el empleador genere en el análisis de los ambientes contaminados, velar porque se realicen los monitoreos ambientales, apoyar eso. Él no toma decisiones de que va a hacer no sé qué cosas, sino estimula, motiva y de esa manera vigila que se cumplan todos los acuerdos que hay en relación con el tema de la vigilancia. Y asistir a la realización de monitoreos que se requieran. Cuando tiene que ir a unos chequeos, debe hacerlo sin demora. Para finalizar, hablar de causalidad. Entonces, la enfermedad laboral, en el caso de un cáncer, es identificar la posible causa, agentes que hemos mencionado, y el efecto, que en este caso es cáncer pulmonar. Es la relación necesaria e indispensable para demostrar la ocurrencia de una enfermedad laboral o una enfermedad profesional. Tenemos que ser capaces de eso. Habrá que hacer un análisis detallado de qué es la causa, si es única o no, en fin. Hay varias condiciones ahí que deben ser consideradas, si es enfermedad agravada por el trabajo, si es una enfermedad producida por factores varios del trabajo o una enfermedad profesional con una causa perfectamente identificable. Terminamos entonces diciendo eso. ¿Cuáles son los criterios con los cuales en nuestro país, Colombia, se hace el análisis de la calificación para calificar y conocer un evento? La primera variable, pues, es la ocupación. Es decir, esa persona ha estado expuesta a una sustancia cancerígena en su vida laboral, y es la causa que mencionábamos ahora. Hay un factor en la historia laboral de esta persona, al revisar todo su historial laboral, que haya tenido exposición a ese tipo de sustancias por tiempos y por condiciones, ojalá medibles, si es que las hay, para hablar de que hay una real exposición causal. Y obviamente lo segundo es los criterios clínicos, el cuadro clínico con toda la historia médica ocupacional para hablar de esa relación causa-efecto. Ese efecto es el que se reconoce en la literatura que lo causa este tipo de sustancia que se está mirando o no. ¿Existe esa relación? Se habla de un criterio que se pide también en el análisis epidemiológico, es decir, hay evidencia de que esa relación, hay documentación que nos dice que esa causa sí se relaciona con ese efecto o que ese efecto ha sido considerado derivado de ese tipo de causas, y hay que aportar información de ese estilo. Obviamente una información que se derivaría muy fácilmente desde unos sistemas de vigilancia epidemiológica operativos, la ambiental, que sea objetiva, si hay mediciones, si la concentración que hubo fue tal, los datos históricos, o subjetiva cuando no la hay, cómo se hacía la tarea, qué tantos, no sé, bultos, libros, litros de sustancias había para poder construir una condición de exposición razonable, que cuando no la hay, pues hay que construirla, una obligación del empleador a aportar la información al respecto. Y sobre la persona, los biomarcadores que mencionamos, que sustentan que efectivamente trata de ese diagnóstico. El último requisito que existe es el de los médicos legales, es decir, que esa patología esté reconocida en la tabla de enfermedades laborales, que el gobierno la considere, o que si no está en la lista, pero que es sustentable esa relación causa-efecto, debe ser considerada y calificada y aceptada como enfermedad laboral. El tema lo traté de simplificar de esta manera. Me parece que es fundamental entender que hay muchísimas dificultades en relación con el tema de la calificación entre nosotros. Creo que hay un interés económico de fondo que hace más complejo el tema. Calificar un accidente de trabajo es más fácil, mucho más evidente, inmediato. La enfermedad laboral se llena de dificultades y se requieren abogados y mucha forcejeo para que se considere en muchos de estos casos. Esta información esperamos que les sea útil y que al final yo también agradezco la posibilidad de participar con ustedes en este escenario. Muchas gracias.